Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a esta sesión en directo de sistemas de información aplicados al marketing farmacéutico. Esta es la clase número 14. Ya estamos ultimando nuestra asignatura, ¿no?, de sistemas de información. Ya pronto se aproxima el examen. Hoy vamos a tratar de ver, bueno, pues las tendencias que tenemos relativas a sistemas de información y cómo la idea que tenemos es, bueno, pues comernos la última parte, pero que tiene que ver con que esto cada vez es más grande, ¿no? Y es la que empuja todo el elefante que hemos pintado, ¿no?, a lo largo de las clases. Y bueno, pues hoy, como siempre, nuestra última receta, la cadera asada con puré de patata. Esto es combinar lo tradicional con la innovación. Sobre todo, vamos a ver hoy la parte de innovación. Y antes de empezar con la sesión, a mí me gustaría que conocierais, ya lo hemos visto en algunas de las sesiones, eh, cómo se van midiendo cómo los consultores, como por ejemplo Gartner, ¿no?, pues nos va midiendo cuáles son las expectativas a lo largo del tiempo y cómo se van consolidando, ¿no?, las nuevas tendencias, sobre todo relacionadas con las tecnologías emergentes. Y este gráfico es muy fácil de visualizar, donde ahora vemos en específicas tecnologías emergentes, ¿no?, cómo recoge la información Hype Cycle. Incluso hay otros gráficos añadidos a este que nos van a servir, y esto lo podemos ir viendo año a año, de tal manera que podemos ver cuál es la tendencia, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la idea es que el estado hay una primera parte que veis aquí de crecimiento, ¿no? Desde el lanzamiento de una tecnología emergente tenemos una inversión que está sobredimensionada. Suele haber un coste importante, y esto en las empresas, en la industria farmacéutica, igual que en otros sectores, pues hace lo mismo, ¿no? Se plantea una nueva tecnología o unos nuevos procesos, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pues empieza a hacer inversión. Esto llega a un punto de inflexión de inversión, porque enseguida se hacen un montón de pilotos, se hace un montón de esfuerzo. Sobre todo las empresas que son más innovadoras pues gastan más recursos en esto, ¿no? Y tiende a haber una bajada donde está el estado de desinversión. ¿Por qué? Porque llega a una frustración de que no se han conseguido los resultados que se esperaban, o bueno, pues aparecen otras tecnologías y cambian, o bueno, pues aparecen, como digo, tecnologías que toman una mayor prioridad en esa inversión, ¿no? Entonces hay siempre un abismo de desilusión, y posteriormente en el tiempo, pues ya se consolida esa tecnología y entonces se hace ya como una commodity y se utiliza en la industria farmacéutica y en otros sectores, vamos. Os pongo un ejemplo. Cuando salió Internet, ¿no? Pues allá por los años 90, pues empezó las compañías, pues veían cómo aparece Internet. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a desfocalizar a los empleados. Esto lo hemos hablado ya en la transformación digital, cómo fue un proceso donde, bueno, pues laboratorios empezaron a invertir en Internet, ¿no?, y haciendo sus páginas web, empezaron a pilotar, de tal manera bueno, pues llegó un punto donde, bueno, pues cuando había pasado ya un periodo, se había invertido muchísimo dinero en grandes portales. Esto le pasó, por ejemplo, a MSD con Univadis, que era, empezamos a hacer inversión en Internet, realizando pues primeras páginas web corporativas, las páginas de producto, páginas dirigidas a los pacientes. Se generaron, bueno, pues ese Univadis, como digo, es un portal
donde teníamos personalizado por especialidades para los médicos, donde habría contenidos pues, de todo tipo y donde se hacían campañas y bueno, presencia de los productos para profesionales sanitarios e incluso, bueno, pues servía como plataforma donde hacíamos webinar, donde se hacía visita médica digital online, donde poníamos recursos, herramientas que le servían a los profesionales sanitarios, etcétera. Esto llegó a un punto que se saturó la inversión que se estaba haciendo y los resultados, pues sí eran buenos, pero al final, bueno, pues hubo una curva de bajada, de desinversión y pues luego pues, se volvió otra vez a subir creando, bueno, pues estableciéndose ya como una commodity, bueno, pues MSD presentaba ese portal de personalización de información con email marketing, con un montón de interacciones con los clientes, ¿no? Pues esto es un ejemplo. Perdón. Si lo vemos desde el punto de vista, bueno, pues cómo ha cambiado Gartner desde el 2022 al 25, hasta el año pasado, esta es la última que he podido localizar, que está hecha, publicada en el 2025, ahora estamos esperando la del 2026, pues vemos cómo las tecnologías emergentes aparece un concepto en el 22 que es metaverso. Vale, y están, bueno, pues humanos digitales, super apps, la web 3.0, etcétera, ¿no? Y vemos aquí ecosistemas de datos en la nube, que era donde empezaba la frustración. Esto es en el año 22. Como veis en el gráfico, aparecen con los puntos azulitos, ¿no? De 2 a 5 años, que era cuando alcanzará la meseta de productividad, ¿no? Las que están en naranja, más de 10 años y es donde aparece metaverso, que diríamos, bueno, pues en el 22 hasta el 32, bueno, pues podría estar en metaverso, ¿no? ¿Qué pasó? Que esto, bueno, se espera que las siguientes gráficas que se ven las tecnologías emergentes, pues siga apareciendo metaverso, ¿no? Por si dijimos que esto se iba a imponer en 10 años, bueno, pues se ha dejado de hablar, hubo una temporada donde antes de la inteligencia artificial solo se hablaba de metaverso, ¿no? Zuckerberg y compañía, ¿no? Meta, pues preocuparon muy mucho de promocionar cómo iban a gestionar el metaverso y cómo iba a ser pues, una fuente de ingresos importantísimo. Y la industria farmacéutica, pues todos empezaron a pensar, sobre todo la gente innovadora que estaba buscando en su marketing interaccionar de otra manera con sus clientes, pues dijeron, bueno, aquí tenemos una opción que es el metaverso, lo voy a empezar a poner en marcha. Hay una mejor computación, hay una mejor capacidades digitales en cuanto a las imágenes, a la computación más rápida, etcétera, el Big Data. Y esto, bueno, pues hace que se espere que en el 2024-2025 pues seguiríamos hablando de metaverso. ¿Qué ocurre? Que no ha sido así. Y no ha sido así, pero aparecen otra serie de, de tecnologías emergentes que vamos a ir viendo, ¿vale? Digital Twins, Customer Spatial Computing, multiagentes, sistemas de multiagentes. Vemos aquí las fuerzas de venta Artificial General Intelligence, como os dijimos, la inteligencia generativa ya veis que empieza a estar un poco en esta curva de desinversión, ¿vale? Y empieza a entrar en el valle de la desilusión. Entonces, bueno, para que veáis un poco lo que nos decía Gartner, este es otro tipo de gráfico que presentan, donde vemos pues elementos como, perdón que se me ha movido el gráfico, pero bueno, venía a decir que teníamos la web 3.0, el blockchain, los gemelos digitales, espacios inteligentes, computación espacial. Bueno, pues todo esto, las tecnologías y tendencias presentadas en el radar, este radar, ¿no? Si aquí teníamos
de 0 a 1 año estaba en el centro. El otro día hablábamos de los grafos de conocimiento, de los asistentes virtuales de inteligencia artificial generativa, de la inteligencia artificial centrada en personas. Bueno, pues esto, dependiendo de qué cuadrante, privacidad, revolución de la productividad, mundo inteligente, facilitadores experienciales, bueno, pues vemos que esto hace que, bueno, pues se planteen y se clasifiquen 4 temas clave, que son el mundo inteligente, facilitadores esenciales, revolución de la productividad y privacidad y transparencia. Entonces, en el último cuadro que hicieron, la convergencia del metaverso, que os decía, ¿qué estamos haciendo? El metaverso ya no figura como un concepto explícito. O sea, pero no está, no ha desaparecido. O sea, la idea que os quiero dar aquí es, ¿hablamos de metaverso? Sí. Esto se dijo que era una burbuja de marketing. Yo me gusta hablar de metaverso como la recopilación de varias tecnologías. Y vemos, pues en este cuadrito, cómo aparecen tecnologías que son el Spatial Computing, Embodied AI, Augmented Connected Workforce, Digital Twins y Decision and Intelligence Simulation. Entonces, esto ya no es una burbuja de marketing, sino que viene a ser como una parte del ecosistema más amplio de transformación digital. Hola, Joana, muy buenas, bienvenida. Hola, Creo que buenos días. estás sola conmigo, así Sí, que estaba tratando el tema de tendencias y estamos hablando de cómo metaverso, no se habla ya del metaverso como tal, sino que es como un término que recopila la unión de varias tecnologías, ¿vale? Y en sistemas de información va a ser pues relevante. Para que veáis un poco, ya hemos ido hablando de casos de uso que podríamos utilizar. Pero para que veáis estas tecnologías emergentes que se alinean con el metaverso, pues tenemos computación espacial, ¿vale? ¿Esto qué significa? La computación espacial. Ahora vamos a ir desgranando punto por punto y, bueno, cualquier pregunta, Joana, me paras. Eh, Computación espacial significa, bueno, pues es cualquier técnica de interacción humano-ordenador. O sea, el usuario interactúa con una máquina. Ahora vamos a ver cómo interactúa con la máquina. Esto es, vais a ver cómo lo están utilizando ya en marketing otros sectores, la industria farmacéutica también. Y lo que hace es que engloba, integra el mundo físico con lo digital. Y vamos a ver lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, donde se interactúa ese mundo físico y digital, que es puro metaverso. O sea, es que el metaverso funciona así. Y se une además pues, los sensores y los datos en tiempo real, con lo cual pues os podéis imaginar, bueno, os he puesto aquí algunas fotos representativas, ¿no? De cómo podemos utilizar, donde, bueno, pues tenemos un médico que está haciendo una intervención y la está haciendo pues de manera virtual, pero en realidad está interactuando pues con los órganos, está haciendo una cirugía sin necesidad de tener a un paciente para operarle, ¿no? Imaginaros esto en la formación médica, lo que ha cambiado. O un investigador, en la industria farmacéutica se está utilizando muchísimo para ver de manera espacial pues todas las moléculas pues a la hora de componer y hacer investigación sobre determinados pues, no sé, enzimas o tratamientos haciendo cambios moleculares, etcétera. Y podemos ver pues, cómo podemos hacer formación inmersiva para la red de ventas, por ejemplo, o simulación pues, del recorrido que hace un paciente a lo largo de un hospital y cómo podemos interactuar en un medio digital, ¿no? Con el mundo real. Y bueno, pues esto, decía antes que estaba también la inteligencia artificial incorporada o la inteligencia artificial física. Aquí ya se le da a la inteligencia artificial todos los algoritmos inteligentes que vimos el otro día, pues
ya puestos no en un software simplemente, sino, bueno, pues utilizando pues robots, brazos inteligentes, de tal manera que interactúan pues con humanos y, bueno, pues pueden analizar datos y ejecutar acciones, ¿vale? Este es el punto. Y además lo hacen pues con una acción autónoma. En la industria farmacéutica se está trabajando mucho en lo que llamamos la fuerza laboral conectada y aumentada. ¿Qué significa esto? Pues son profesionales, por ejemplo, los visitadores médicos, ¿no? En comerciales, que están viendo datos en tiempo real. Esto, pues lo podríamos hacer con una tablet simplemente, pero ya cada vez más, pues está conectando de tal manera que podemos tener datos del CRM, de la analítica, de inteligencia artificial predictiva. Y esto hace que el visitador médico en tiempo real esté interactuando con un profesional sanitario, con un médico, con un cliente y pueda pues hacer hablar de lo que tiene que hablar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y dar los mensajes adecuados. Entonces, se puede predecir cuál es la mejor acción a tomar, ¿no? Esto se venía haciendo en digital a través de la web, ahora mismo ya lo estamos haciendo con tecnologías de Internet de las cosas, con soluciones innovadoras que hacen bueno, pues que podamos tener al visitador médico, por ejemplo, conectado, ¿no? Con la empresa, con el CRM y nos pueda dar, pues, bueno, pues datos de lo que en realidad necesita promocionar a un cliente determinado porque está segmentado, porque ese es su patrón de acción, ¿no? Bueno, pues podemos hacer seguimiento de eso. Los gemelos digitales es algo más, sobre todo vinculado más a la fabricación, pero también en medicina, en la medicina personalizada se utilizan mucho los gemelos digitales de pacientes donde lo que se hace es que tenemos una réplica digital de un sistema físico, un paciente, que puede ser la fábrica, como decía, o bien un mercado, de tal manera que pueda haber una simulación de cómo funciona o cómo si hago algún cambio con datos sintéticos, pues puedo ver en un digital twin sin necesidad de hacer una interacción con el paciente, como hemos dicho, y hacerlo en tiempo real. El... Simulación avanzada más IA para anticipar escenarios y optimizar decisiones. Hemos hablado muchísimo de cómo hacer simulaciones, cómo se maneja la toma de decisiones con Business Intelligence y más metiendo algoritmos, ¿no? De tal manera que, bueno, pues podemos tener una simulación que permita a las empresas gestionar operaciones reales, pues en un entorno digital sin tener riesgos y además lo puedo repetir, ¿vale? Entonces, son sistemas de información donde tenemos el qué ocurrirá, que ya empezamos así a dar nuestras clases, si os acordáis, ¿no? De cómo era la analítica, analítica predictiva, que contestaba qué ocurrirá, ¿no? Y nos daba como resultado pues un valor estimado. Prescriptivo, ¿qué debo hacer? Recomendación óptima. Y luego esto, Monte Carlo, es una simulación donde lo que se hace es que se tiene un pool de escenarios y se decide o se distribuyen los escenarios de una manera determinada, de tal manera que nos va a decir cuál es la decisión estratégica basada en esa simulación y no solo en el histórico, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues tendremos unos mejores resultados. Y bueno, resumiendo, pues tecnologías emergentes, si vemos cómo en el 2022 hablábamos de un metaverso emergente que era inspirado en aplicaciones web 3.0, ahora vemos qué es y cómo es. En el 2025 hemos pasado a tener un metaverso avanzado, o sea, se progresa en el metaverso emergente según, bueno, pues esa combinatoria que venimos haciendo de diferentes elementos. Y en el 2029, pues, y en el futuro, pues
perdón, se augura tener pues un metaverso más maduro, ¿no? Con de manera inmersivo y vamos a trabajar en esos sistemas de información. De tal manera que la industria farmacéutica tiene que conocer, y vosotros que vais a ser product manager o sois product manager, que tenéis que dar innovación, tenéis que estar muy al tanto de en qué podéis innovar no solo ya en el marketing, sino en la forma de trabajar, como habéis visto, y saber cómo yo puedo sacar partido de estas tecnologías emergentes, pero hacerlo antes de que lo hagan los demás. ¿Vale? Hay muchos que son followers, ¿no? Seguidores, que esperan a que inviertan en esa curva de inversión, que hagan las pruebas otros y luego dice, yo ahora me sumo al carro. Pero claro, los que ya tienen un aprendizaje, los que han empezado con la innovación, con tecnologías emergentes, pues terminan pues siendo más expertos que el resto porque han aprendido a base de errores o a base de inversión, prueba y error, o bien porque lo tienen muy bien definido y han tenido los consultores adecuados, pues trabajar con la mayor innovación, ¿no? Como veis, bueno, pues el metaverso va a evolucionar con seguridad y es el futuro, y va a utilizar un mayor realismo que tiene que ver, como vimos el otro día, con la inteligencia artificial agéntica, la computación espacial que ya hemos visto y la interacción más natural con robots. Vimos el otro día cómo hacíamos los bots como un software, pero que todavía podemos gestionar muchísimo más allá interactuando con el metaverso. Vamos a tener, si empezamos a trabajar ya desde un principio con esto, hay seguidores, ya os digo, de metaverso y otros que son reacios porque dicen, bueno, ¿para qué voy a gastar esto? Hasta que no sepa cómo se funciona, no voy a hacer nada, ¿no? Y esto nos va a dar, bueno, pues mayor sostenibilidad e integración en el mundo real. Hay un congreso que se viene haciendo en Las Vegas desde hace ya unos años, que se llama el CES, que es el Consumer Electronics Show, y aquí en este congreso, para que os hagáis una idea, el año pasado hubo más de 6.100 asistentes de la industria que mostraron interés en el metaverso, ¿vale? El 64% eran ejecutivos de alto nivel. Empezaron a ver, bueno, pues a 1.100 oradores hablando en sesiones, conferencias, etcétera. Y yo he hecho un pequeño resumen aquí donde os digo, se ha hablado de la inteligencia artificial omnipresente, de la tecnología sostenible, de la realidad extendida, conectividad aumentada, movilidad conectada, salud digital. Veis aquí medicina con los wearables, con los dispositivos, con el IoT, va a ser clave. Y va a ser clave y la industria farmacéutica tiene que tomar las riendas de esto. Porque, bueno, la administración sanitaria, por ejemplo, aquí en España, pues en este sentido sí que hay un avance, sí que hay inversión, sí que se espera mucho de los fondos europeos, pero a nivel internacional, eh, quien está invirtiendo en todo esto muchas veces es o emprendedores que están empezando a trabajar con telemedicina o haciendo dispositivos, aplicaciones, pero la industria farmacéutica tiene un reto aquí y hay una inversión bastante interesante. Entonces, Metaverso va a ser la mayor fuente del Big Data que va a haber. Para construir, vamos a ver cómo construir el metaverso y yo lo he dividido en cuatro apartados. No me voy a extender demasiado en cada uno de ellos, pero sí que os he dejado aquí referencias para que podáis ir viendo o valorando. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tenemos cómo se construye el metaverso. Se hace en base a realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, extendida, en la evolución de Internet a la web 3.0. Blockchain va a tener muchísima importancia. El gaming, que va a ser como una base para el metaverso súper importante, que además mm, vais a ver que son los que están desarrollando software, hardware. Bueno, gaming hay una inversión bastante importante en tema metaverso. Y esto va a ser una disrupción en la industria. Entonces, ¿qué significa? Pues Meta.
prefijo del origen griego, significa después de o más allá de. ¿Más allá de qué? Del universo. O sea, sería como una metáfora, el metaverso, como una expresión que hace que bueno, pues, se vea como un mundo virtual y se sitúa en un lugar diferente al universo real. De tal manera que, bueno, pues hay como un doble espacio, ¿no? Uno virtual frente al real. Y para ello, bueno, pues en este entorno digital tenemos a usuarios que pueden interactuar y aquí cuando digo usuarios es que pueden ser los mismos empleados de la industria farmacéutica, médicos, profesionales sanitarios, pacientes y vamos a tener que interactuar con agentes virtuales, ¿m? Y donde realizaremos actividades, que serán actividades como trabajar, podemos hacer nuestras propias reuniones internas, o podemos hacer las reuniones o congresos utilizando este metaverso para interactuar con los clientes y además a cualquier hora, en cualquier momento, donde como son agentes virtuales, pues están trabajando por nosotros eh, sin tener, bueno, pues que estar detrás, ¿no? Entonces, eh, podemos socializar, aprender, sacar patrones, mil cosas podemos hacer con ello. Y bueno, pues, a diferencia de los mundos virtuales, pues Metaverso da una experiencia digital de continuidad, ¿no? Vamos a ver cómo lo integramos. Entonces, si yo pusiera, como hemos hecho con la inteligencia artificial, os dijera cuál es la evolución histórica de Metaverso, os he dejado aquí el esquema para que podáis ver quiénes son primero los partners, que es más importantes. Y como veréis, pues los partners más importantes, en principio, son agentes del gaming, de juegos, ¿vale? Donde, bueno, pues desde el live o Second Life, que probablemente, bueno, si sois jóvenes, no sé si sabéis lo que es Second Life. Bueno, el otro día mi sobrina, que tiene 18 años, estaba jugando con, con el Second Life y estaba haciendo como como un juego, ¿no? Virtual donde eran, pues, eh, usuarios virtuales, ¿no? Avatares que están trabajando en este Second Life como un metaverso. Fortnite sí que lo conoceréis ya, los que ya habéis hecho la carrera recientemente, ya desde aquí podéis saber, bueno, lo que es Animal Crossing, qué significa Minecraft, cómo funcionan pues todas las monedas que han generado por ejemplo, Minecraft con los jugadores o como Fortnite, que es el juego más vendido, pues tiene más de 250 millones de usuarios activos en el 2019, ¿vale? Esto va creciendo y el que más está trabajando en este sentido, además de Microsoft, además de todas estas empresas, es Meta, Facebook Horizons, que es un juego para el metaverso y lo que hace es que, bueno, compra Oculus, que son las gafas estas adquiridas en el 2014, incluso hace un acuerdo con Ray-Ban para utilizar la inteligencia artificial y eh, el- la realidad virtual, ¿no? A través de las gafas. Y irrumpe, como habéis visto antes, pues todos los gemelos digitales, la creación de interfaces basadas en la IA, irrumpe la IA en el metaverso, esto a partir del 23 y se le va dando, bueno, pues lo que llaman interactividad. El usuario se comunica con el resto de usuarios, corporeidad porque tiene acceso con sus avatares, con una entidad, y persistencia porque funcionan a cualquier hora, ¿vale? Al regresar al metaverso iremos al mismo punto que estuvimos la última vez, pero no se detiene, sigue funcionando. Entonces, hay escuelas de metaverso, esto podéis darle una leída. Y la mejor definición que he encontrado de metaverso es la que precisamente
es la construcción social de Web 3.0, blockchain, interfaces informáticas, donde los humanos construyen costumbres, hábitos, valores que permiten pasar tiempo y socializar en un mundo virtual, como avatares, y coexisten en el mundo real. Entonces, se va a convertir, como habéis visto, pues en la fuente de Big Data más grande, ¿no? ¿Cómo construimos el metaverso? Y esto voy a ir rápido. Empezamos con las tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, mixta y extendida. Y para que entendáis lo que es cada cosa, bueno, os dejo aquí referencias. Estos son que podéis buscar, ¿vale? Donde la realidad virtual pues saca virtualmente, visualmente al usuario del entorno del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner ejemplos para que sepáis qué significa. Bueno, Barjo, por ejemplo, con la realidad virtual, pues ha hecho unos auriculares y estos auriculares pues lo que hacen es que te sacan del entorno y estás en un entorno virtual con estas gafas. Están también por la PlayStation, probablemente hayáis jugado con ello, auriculares, muñequeras, interactuamos con las manos, con el oído, con los sentidos, ¿no? Incluso hasta los guantes. Hay guantes cuánticos, o sea, cuánticos, perdón. ¿Cómo se llama? Eh, los guantes, ay, iba a decir, tienen un nombre que es ápticos, es que no me sale, no me acordaba del nombre ápticos, guantes ápticos o bien trajes ápticos, ¿vale? Tesla Suite es un traje de cuerpo completo que nos permite rastrear movimientos en la realidad virtual. Y estos trajes pues van a servir para tener experiencias, sentir, mover las manos con una realidad virtual y sientes el mundo físico. Esto se está utilizando, pues por ejemplo, como antes os decía, para la industria farmacéutica, la industria de la salud, pues se utiliza con esta inmersión, ¿no? En el mundo real, por ejemplo, pues para tocar, manejar, bueno, pues imaginaros en una operación que estáis viendo cómo se sentiría o cómo se palpa pues al tocar un órgano o un tumor o hacer cualquier interacción física, ¿no? Siendo virtual. La realidad aumentada, probablemente os suene Pokémon Go. Esto es adictivo, es un juego adictivo bueno, pues fueron de los que se pusieron en marcha y tuvieron millones de usuarios, pero en pocos meses. Antes de la inteligencia artificial, yo creo que este juego fue uno de los que digitalmente, como software, hizo que tuviera más inscritos a gente registrados, ¿no? Y lo que hace es una combinación del mundo real y lo virtual y se utiliza en marketing, se está utilizando ya, por ejemplo, IKEA lo que ha hecho ha sido, yo con una cámara, con un smartphone, estoy viendo un espacio virtual, ¿no? Que es real, o sea, perdón, un espacio real, que es una habitación, por ejemplo, pero puedo incluirle o poniendo mis productos, cómo quedaría pues un sofá dentro de una habitación, ¿no? Esto IKEA lo ha puesto en marcha y lo están utilizando ya en un montón de sitios, ¿no? Es como Pokémon Go, como os decía. Tengo una realidad, o sea, la imagen que estoy viendo es el escenario real, pero aparece, pues, por ejemplo, como aparece pues, un avatar, ¿no? En este caso, pues son los Pokémon y cómo se captura ese Pokémon y es un poco como el coleccionista de Pokémon, ¿no? Pero también en realidad aumentada pues se está utilizando, por ejemplo, por ejemplo, en cosmética, en maquillajes. L'Oréal lo ha puesto en marcha con unos espejos. Esto Accenture estuvo trabajando en ello y eran como probadores donde tú te veías la imagen de tu cara en el espejo y de una manera virtual
utilizando con sensores pues un maquillaje determinado, pues lo podías probar y aunque tú no te lo dieras en la cara, pero estabas viendo en el espejo como si te lo estuvieras, si estuvieran maquillando, ¿no? Estos son ejemplos. ¿Cómo lo utilizamos en la industria farmacéutica o en el sector de la salud? Pues bueno, pues utilizando, por ejemplo, con gafas experienciales inmersivas, donde, bueno, pues el médico tiene, con unas gafas está viendo pues el historial clínico del paciente, está discutiendo en una sesión clínica o puede ver los datos del paciente de radiología o de cualquier parte del historial clínico, de tal manera que no necesita tener información real en las manos, ¿no? En marketing se está utilizando esta realidad aumentada, por ejemplo, para los concesionarios de coches, donde tú puedes, viendo un coche en real, pues puedes, utilizando un holograma, pues representar y personalizar el coche como lo quieres ver. Por ejemplo, si yo quisiera, pues cambiarle las llantas, esto en web ya se hacía pero ya directamente en lo presencial, haciendo como una especie de holograma, se presenta el coche personalizado, ¿no? Los digital twins, pues hemos dicho que son esos modelos virtuales, ¿no? Donde podría tener mundos espejo y podría realizar acciones sobre, como hemos visto, sobre la fábrica o sobre modelos, de tal manera que no necesariamente debo interactuar con la realidad, ¿no? Sino que lo puedo hacer de manera virtual. Y por último, bueno, pues cuando mezclo la realidad aumentada con la realidad mixta, pues, o sea, con la realidad virtual y dependiendo del grado que dé, pues hago lo que llamamos la realidad mixta, ¿vale? Y puedo mezclarla de tal manera que, bueno, pues imaginaros, probablemente hayáis jugado a la Nintendo Wii y podéis jugar al tenis, ¿no? Y estáis viendo un espacio y tú tienes el movimiento del avatar lo estás haciendo tú directamente con un mando, pero estás viendo en tu pantalla cómo puedes interactuar. Bueno, pues en medicina igual, como digo, pues se pueden hacer operaciones, formaciones, etcétera. De tal manera que, bueno, pues podemos mezclar toda la realidad aumentada, extendida y virtual. El live logging es el despliegue de la tecnología que se centra más en la comunicación, la memoria. Bueno, los sistemas lo que hacemos es que se registran e informan historias de vida de objetos y usuarios. Y esto se hace mm, pues recopilando información, por ejemplo, estos relojes inteligentes que están recogiendo con sensores toda la información de un paciente, bueno, pues terminan haciendo un historial clínico con un Big Data que sería impensable tenerlo si tenemos que recopilar, por ejemplo, la tensión arterial o la frecuencia cardíaca de un paciente, tendríamos que ponerle un holter, un aparato para estar midiéndola. Sin embargo, si le ponemos ya un sensor que le está recogiendo toda esa información y somos capaces de recibirla y trabajarla, pues podemos meter a hacer en el historial clínico pues un montón de acciones, ¿no? ¿Qué necesitamos? Interfaces y dispositivos, computadora, un smartphone, las redes móviles, interfaces necesarios para el metaverso, ya hemos dicho, como las gafas, los auriculares, los guantes y muñequeras, los trajes ápticos, incluso, bueno, pues cómo se está haciendo un negocio bastante grande que es el modelado 3D, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño de escenarios, ¿no? Para el gaming, pero ya pues utilizando pues para el marketing, ¿no? Para, no sé, imaginaros cómo monto un congreso virtual donde tengo diferentes stands, pues lo puedo hacer de manera virtual y los usuarios, los médicos, podrían estar de manera virtual paseándose por un congreso y podrían estar preguntándole, por ejemplo, pues un agente virtual en cada stand, ¿no? Esto, lógicamente, pues va a aumentar mucho por trabajar
en la nube con el Edge Computing y donde los sistemas operativos estarían en la nube y que le va a dar pues una calidad a esas experiencias inmersivas tremendas, ¿no? Y el IoT, por supuesto. Luego, inteligencia artificial, que ya hemos hablado largo y tendido en estas últimas sesiones, y el blockchain. El blockchain es una tecnología que lo que hace es que nos da la posibilidad de hacer como una especie de contrato con transferencia de valor, la gobernanza, la accesibilidad, interoperabilidad, que incluso hasta hay un valor. Y esto, si habéis conocido, sabéis lo que son las criptomonedas, ¿no? Pues permiten transferir un valor digital. Esto Estados Unidos está proclamando ahí con todo cómo van a gestionar el cambio de moneda hacia lo virtual, que ya veremos, yo creo que todavía queda en este sentido, pero va a ser es una tendencia, ¿no? Eh, con la web semántica o la web 3.0, ¿qué hemos hecho? Pues que, como hemos visto que era el procesamiento del lenguaje natural, cómo las máquinas procesan el contenido de una forma similar a lo humano y todos los datos pues, pueden estar conectados, ¿no? Esto es de lo que va la web 3.0. ¿Qué ocurre? Pues que teníamos una web 1.0 donde nosotros poníamos un contenido, lo teníamos en la página web y el usuario pues entraba y solo podía ver los sitios web, leer la información. Llegó la web 2.0. ¿Qué significaba? Que además los algoritmos de Google para la hora de posicionamiento y hacer las búsquedas, pues incluyó la parte de social, ¿no? O sea, todas las redes sociales, ya los usuarios interactuaban unos con otros y entonces los consumidores eran los que generaban, eran los creadores del contenido en Internet, ¿no? Y además, si lo que hacemos es que de una manera incipiente empezamos con el metaverso, como habéis visto, y el usuario interactúa con el contenido en un mundo virtual, pues es donde ya tenemos esa descentralización y tenemos la web 3.0 que está centrada principalmente, bueno, pues en la gestión de los datos, de la Big Data, inteligencia artificial, el blockchain. ¿De acuerdo? Eh, Esto es la cronología, pero para que os hagáis una idea, el mercado, esto a web 2.0, superó ya los 800.000 millones. Vamos a ver cómo Metaverso va a superar con creces esto, ¿no? Os he puesto aquí un cuadro para que veáis qué diferencia entre web 3.0 y el metaverso, ¿no? Metaverso, si en la web 3.0 teníamos un ámbito de aplicación en toda la red, pues ahora con el metaverso lo que tenemos es que hay que seguir trabajando con la realidad virtual extendida, con juegos virtuales, con desmaterialización de la entidad física, con tecnologías subyacentes como la conectividad, interfaces humanas, ¿no? Todos esos guantes, trajes ápticos, sensores, IoT, etcétera. Os he puesto aquí cómo yo veo la evolución, pero cómo están trabajando algunas de las compañías actualmente. Esto es como una capa de cebolla, donde hay empresas que están más dedicadas a la parte de infraestructura. Se necesita infraestructura, la ciencia de los materiales, computación en la nube, las redes de telecomunicación. Veis que aparece el 5G, habéis oído hablar de los GPUs, etcétera. Los GPUs, cuanto mayor potencia tienen, más capacidad tienen, por ejemplo, en la generación de imágenes. Esto, metaverso, hace unos años, que por eso fue una frustración tremenda, porque la computación no tenía la infraestructura adecuada, no estaban en cloud adecuadamente, la computación no era rápida, los GPUs no funcionaban bien, ¿no? Y entonces, pues claro, para hacer, por ejemplo, el Second Life, que era como los avatares que estaban en un metaverso, pues era lento, trabajaban mal, las imágenes no tenían calidad,
Ahora mismo ya se ha empezado a desarrollar esto tanto que nos está dando unos resultados tremendos. Interfaces humanas, descentralización, ¿no? Con el blockchain, spatial computing, que hemos hablado ya, con la realidad virtual, etcétera. Y bueno, pues cómo yo puedo hacer esta economía del creador que llamamos, ¿no? Que es los creadores y artistas que se sienten empoderados por la descentralización y generan más contenido y bueno, pues generan ganancias en este sentido, ¿no? Y tenemos una pirámide desde el bajo riesgo a alto riesgo, ¿no? Podemos ir trabajando en todo este proceso, empezando con la web 3.0, e ir haciendo diferentes capas, ¿no? Hasta llegar, pues, a la capa de la experiencia total, ¿no? Vamos a ver cómo funciona blockchain, así rápidamente. Se llama blockchain porque es la cadena de bloques de operaciones descentralizada. ¿Vale? Es complicado de entender, pero para que os hagáis una idea, son una serie de bloques que están en diferentes ordenadores, por ejemplo, ¿no? En una red, y que para que todo esté como un contrato, nadie puede tocar nada a no ser que tenga el permiso del resto. ¿Vale? Entonces, hay blockchains públicas. mm, Tenemos, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, ¿no? Las criptomonedas más famosas que, bueno, pues lo que hacen es que tienen en sí mismo pues un nivel de seguridad alto que incluso pues tiene un valor económico que corresponde pues a una inversión económica, ¿no? Y por otro lado, las privadas. Cada vez más van a ser privada pública. Pero para que veáis cómo funciona un contrato inteligente, que no deja de ser el blockchain un contrato inteligente, tenemos un contrato formado entre dos o más partes, ¿no? Por ejemplo, en este contrato inteligente tiene condiciones de ejecución predefinidas y las múltiples partes pueden realizar transacciones entre sí sin intermediarios. Cuando se activa un evento o fecha límite, el contrato inteligente se ejecuta automáticamente y todas las interacciones se registran como si fuera en un libro mayor. De tal manera que, bueno, pues ese contrato, ese valor que se le da, pues está acordados por cada parte y se autoejecuta siempre y cuando, y es inmutable, o sea, el nivel de seguridad es súper alto, ¿no? De hecho, bueno, pues es complicado, los hackers están trabajando mucho en este sentido, ¿no? Pero blockchain precisamente lo que da es que se manejan adecuadamente pues todos estos términos como un contrato y es muy difícil de modificar, ¿no? Hay un montón de monedas y de criptomonedas que se han puesto en marcha, sobre todo las que tienen que ver con monedas virtuales, ¿no? Y esto, por ejemplo, los juegos, pues es donde más lo vamos a ver. Y cada uno, pues tiene una moneda diferente. El otro día hablábamos en el procesamiento del lenguaje natural, cómo se dividían en tokens, ¿no? Los términos. Bueno, pues aquí tenemos lo que llamamos los non-fungible tokens, que son los NFTs. Probablemente hayáis oído hablar de ellos. Y lo que hacemos es que los NFTs, pues, pueden dar un valor pues, a unos determinados tokens, ¿no? En principio, imaginaros, hace unos años se puso en marcha lo que llamábamos el board monkey, el mono aburrido, y fue como una especie de coleccionismo de gente que diseñaba utilizando, ahora ya con inteligencia artificial mucho más fácil, pero entonces se procesaban estas imágenes y se le daban incluso, pues a una criptografía, se le daba un valor y quedaba en un contrato inteligente registrado, ¿no? Entonces hubo coleccionistas, pero que los NFTs
no solo son imágenes, sino que pueden ser terrenos virtuales. Y esto me diréis, joder, ¿pero qué tiene que ver con la industria farmacéutica? Eh, Vais a ver ahora cómo podemos aplicarlo en un sentido. Pueden ser artículos y complementos de videojuegos, pueden ser arte, medios de comunicación, música, memes, artículos de juego, momentos deportivos, activos del mundo real, nombres del dominio. Entonces empezamos a registrar los NFTs. Fijaros, los terrenos virtuales, yo me quedé sorprendido cuando empecé a un poco a indagar sobre esto, a investigar, son terrenos virtuales. Bueno, pues en el metaverso ya se superan los 350.000 Ethereum en el 2021, pero estamos ahora mismo, bueno, con una millonada de dólares gastadas en terrenos virtuales que se están comprando y se están gestionando. Y diréis, pero esto que me está diciendo Alberto es un fake, esto de qué va. Bueno. Esto es lo que el año pasado ponían los grandes consultores, ¿no? Y decían, ha habido una curva aquí, pero, por ejemplo, empresas como Fortnite, que es el juego, este de Fortnite de la guerra, ¿no? Eh, Tiene un crecimiento que, como veis, Epic Games, bueno, los creadores de Fortnite, pues recaudaron recientemente 1.000 millones de dólares, con Sony uniéndose con 200 millones de dólares en una ronda de financiación. Y bueno, pues están vendiendo productos que tienen que ver con avatares, donde Gucci vende bolsos virtuales, donde Nike está vendiendo zapatos virtuales, Jordan está vendiendo sus zapatillas de Nike a través de Fortnite. Coca-Cola ha comenzado a vender wearables virtuales en Decentraland. O sea, que hay un mundillo aquí de gaming y de que tiene que ver, como habéis visto, bueno, gaming, no solo gaming, sino también el software, la publicidad de redes sociales, el entretenimiento. Se está metiendo un negocio que va a construir un negocio, bueno, Pricewaterhouse augura que en el 2030 serán 1.542 billones de dólares. Billones de dólares. Y bueno, está todavía en la infancia. Yo lo comento un poco para que tengáis previsión de que Facebook, o sea, Facebook Metaverso, está trabajando en todo esto. Y están trabajando, como decía antes, en esa pirámide, veíamos, había una parte de experiencia. Veis que Fortnite está de los número uno, Meta, pero podemos ver a Nintendo, a Netflix, YouTube, Twitch, las redes sociales, ¿no? Facebook en el Discovery, ¿vale? Vemos Google, que también está metido aquí en este jardín, y en la economía, en el creador de economía y social computing, Unity, Epic Games, casi todos juegos, ¿no? Pero está Adobe, Microsoft, Google AI, OpenAI, etcétera, etcétera. Descentralización, Microsoft. Bueno, veis aquí que hay muchísimos partners que están trabajando en infraestructura, sobre todo quién está, pues Amazon con su Amazon Web Service, Azure de Microsoft, Nvidia, que os sonará porque ha aparecido ahora en los últimos eventos importantes donde Nvidia, que son los productores de chips, son los que están generando la infraestructura para que todo esto funcione. Y Human Interfaces como Oculus o Apple, que igual pues tiene ya sus propios interfaces humanos, ¿no? Os he puesto aquí ejemplos para que veáis, ¿no? De tecnología de gaming. Unity, que como os decía es os he puesto por espacios aquí donde están. Unity, Epic Games. Fijaros que el motor que está utilizando Epic Games, pues se está utilizando cada vez más en producciones cinematográficas en Hollywood, como Mandalorian,
invierte en MetaHumano, ha montado la tienda de juegos más grande de Internet. Fortnite, pues el mayor concierto de música que ha habido en el mundo se ha hecho a nivel digital y ha atraído más de 45 millones de espectadores a través de Fortnite, ¿vale? Y era del cantante Travis Scott, ¿vale? Roblox, pues igual, está trabajando incluso inversiones en metaverso. Cuando empezó todo esto de metaverso, pues hicieron una inversión grande, por ejemplo, en Wimbledon, en publicidad. Empresas en desarrollo de tecnología, motores de software, NFTs, productos, etcétera. Y para que os eche un cuadro aquí, para que veáis el resumen, ¿no? En infraestructura, Intel, Tencent, tal, Microsoft, Disney, Adobe, IBM, Sony, Snapchat, o sea, están los grandes, ¿no? En IT, por ejemplo, Microsoft, Nvidia, Adobe, IBM, son los que se llevan, están trabajando en todo, ¿vale? Meta está más en la parte experiencial, Google está más en la parte de NFTs, de assets, Sony pues está trabajando más en esa parte de terrenos de, virtuales, Microsoft, etcétera. Y bueno, Facebook, pues ha dejado de invertir ahora algo, pero yo creo que va a venir reforzado. ¿Y qué tenemos que hacer para empezar en la industria farmacéutica a utilizar, y con esto voy terminando? Pues tenemos que ir trabajando con diferentes fases, ¿vale? Y lo podemos aplicar al marketing, crear ese efecto wow de los clientes, ¿no? Que antes hacíamos pues en los congresos, que llevábamos nuestros stands donde poníamos eh, ese efecto wow que atraía al personal, al cliente, a que viniera a nuestro stand y era como un hook, ¿no? Como un gancho, pues lo podemos hacer utilizando este efecto wow desde marketing, ¿no? Crear comunidades de usuarios, de médicos, de pacientes, haciendo branding. Nos va a servir sobre todo para ser y dar una presencia de una empresa innovadora. En ventas, pues si se hace la visita médica online y ya la estamos utilizando con sistemas como Zoom o herramientas vinculadas, pues no sé, a IQVIA, ¿no? O a los CRMs de Viva, ¿no? Donde podemos hacer venta online. Bueno, pues cada vez más podemos meter a ese un componente con avatares, donde no queda como un chatbot, sino que lo personalizamos muchísimo más y de tal manera que podemos trabajar con inteligencia artificial, como visteis el otro día, con ese procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial generativa, incluso agéntica, ¿no? Y podemos hacer formación, ese billón de pil, lo que yo voy a dar más allá de mi producto para utilizar en formación, centrado en habilidades profesionales, por ejemplo, para médicos. Y esto, cuando hagáis el TFM, incluir temas de estos que son innovadores. No lo dejéis como visita médica y tal. Vale, eso sí, va a ser para probar, pero si queréis hacer ese efecto wow en un tribunal a la hora de presentar un trabajo con un plan de marketing innovador, incluir temas innovadores. Y esto lo digo también para que profesionalmente lo hagáis en vuestros laboratorios. Por ejemplo, el trabajo en las reuniones. El otro día vimos cómo podemos hacer reuniones con Key Opinion Leader, por ejemplo, para montar advisory boards. Pues además del efecto wow, pues es que puedo hacer consensos rápidamente utilizando un entorno virtual donde los usuarios pues, puedan interactuar entre ellos. Comunicación interna, las convenciones, que la industria farmacéutica se ha gastado tantísimo dinero. A ver, es factible, sí, pero ¿por qué no voy a hacer más de una convención anual, sino que puedo hacer convenciones virtuales que me van a salir muchísimo más barato, ¿no? Podemos utilizar en el sector de la salud, en telemedicina, en formación y educación médica, tratamientos de salud mental. Cada vez más las aplicaciones se va a utilizar en metaverso y están revolucionando, por ejemplo, en salud mental, psiquiatras y psicoterapeutas ya lo empiezan a utilizar para trastornos de ansiedad, para
psicosis, alucinaciones, etcétera. Y bueno, termino. Tenemos ca- cantidad de casos que podemos desarrollar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues yo iría poco a poco también. Explorar primero en invertir en la tecnología, un poco como hacía lo de Gartner, ¿no? Trabajar sobre inteligencia artificial, sobre realidad aumentada, sobre realidad extendida, ir viendo cómo puedo utilizar esto en mi día a día, en mi marketing, crear roles dedicados, estos agentes que estuvimos viendo, cómo puedo yo diseñar experiencias, y hay que hacer experiencias del usuario, definir y diseñar muy bien el Customer Journey, ¿vale? El Customer Journey que van a hacer a través de estas plataformas de metaverso. Y bueno, pues captar leads, captar audiencias, conseguir lanzar una versión digital donde vaya haciendo que el cliente interactúe con mi empresa, con mi producto y, por supuesto, planificar la integración en todo el canal de metaverso en marketing, porque al final va a ser un nuevo canal de comunicación, igual que el email marketing, igual que las redes sociales, pues voy a poder utilizar este nuevo canal de metaverso. Eso sí, hay que invertir, hay que revisar qué está haciendo la competencia, si está haciendo algo sobre esto, revisar a las aplicaciones de uso, o sea, esto que hemos ido viendo y que espero que os vaya iluminando a la hora de hablar de sistemas de información y utilizando metaverso, bueno, pues que os sirva para planificar esta entrada de metaverso y luego pues adaptarlo e ir aprendiendo y sobre ese aprendizaje haciendo optimización y mejoras. O sea que metaverso, que os quede que está ya, no es un futuro tan lejano, sino que ya se van haciendo muchas cosas, se va trabajando en diferentes áreas dentro de la industria. Y bueno, pues salud tiene un montón de posibilidades en este sentido y que tendremos que seguir manejando pues toda esa parte de seguridad, control, de que no se nos vaya de la mano, ¿no? Os he puesto aquí una recopilación de biografía para que podáis ir buscando sobre metaverso, información y bueno, pues por supuesto, si tenéis alguna duda, pues seguimos ya ultimando nuestro elefante, ya lo hemos derrumbado. Espero que os haya gustado toda la clase. La sesión de la semana que viene, lo que vamos a hacer es, os voy a contar cómo es el examen de inicio y cómo os voy a dar un recorrido sobre la asignatura, de cómo nos hemos ido comiendo los filetes, os voy a sacar los trozos más exquisitos, ¿vale? Para que, bueno, pues que os sirvan también de tips de cómo tenéis que contestar y cómo tenéis cómo presentar el examen para tener la máxima nota, ¿de acuerdo? Y os diré pautas, pues bueno, de estudio y si habéis ido siguiendo, como habéis venido haciendo, pues las prácticas que hemos hecho, más las clases que hemos ido dando, aunque por desgracia, no sé, no hemos tenido demasiada audiencia o nada de audiencia como es la de hoy, ¿no? Joana ha estado al principio, pero se marchó. Bueno, aunque lo veáis por diferido, pero bueno, lo que vamos a hacer es un resumen que os sirva luego para el examen, ¿de acuerdo? Así que encantado de estar de nuevo con vosotros. Nos vemos el próximo jueves, el jueves de la semana siguiente que haremos ese resumen. Ahí sí espero que, bueno, ahí sí tenéis la posibilidad de estar y hacer preguntas si no habéis entendido algún tema o si queréis profundizar en algo. Os cargo esta presentación en cuanto termine y bueno, pues abierto en el foro a contestar cualquier tipo de duda. Pues un saludo y nos vemos. Chao.